Bueno, ya somos 20 con el que se estarán conectando, así que vamos a dar comienzo. ¿eh? Pónganse en silencio los microfonitos y ya Ok, comenzamos. Bueno, vamos a hacer 3 son y comenzamos. Ahí está entrando José Luis. Bien, vamos a hacer 3 son y comenzamos. Om. 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 Zairán, buenos días, bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, donde Dios mediante vamos a concluir el capítulo 5 del Bhagavad Gita. Somos 20 en estos momentos y están tratando de conectarse, así que se irán sumando Dios mediante. Hoy tenemos nuevamente la ausencia de nuestra madre Albina, que está en viaje desde Santa Fe Capital a Rosario en este momento, así que no va a poder estar con nosotros en este círculo. Bueno, vamos a, vamos a dar paso ahí a nuevos vale, participantes. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a leer lo último del capítulo 5, que va a estar hablando la luz de la sabiduría, el título, y alcanzar la bienaventuranza de Brahman. Y dice Krishna: así como la oscuridad de la noche se disipa cuando sale el sol, así también la oscuridad de la ignorancia y la ilusión se disipa cuando conoces tu verdadero ser. Los ñana yogis, personas con conocimiento a quienes antes llamé iluminados, stitarprañas, arrojan de sí esta ignorancia del entendimiento y así borran sus impurezas del pasado. Fijan sus mentes purificadas en la divinidad y quedan totalmente absorbidos por lo divino, su solo y único objetivo. De este modo, se funden con Dios y se liberan del ciclo de nacimiento y muerte para no volver a nacer nunca más. Ellos saben que la luz del sol ilumina igual a todas las criaturas. Quienes poseen esta sabiduría del ser, contemplan con visión unitaria a todos los seres y los aman igual a todos, ya sea que sean espiritualmente avanzados o que sean los más atrasados, e incluso una vaca o un perro. El verdadero conocedor de Brahman, de Dios, solo ve la divinidad en todas partes, en todos los seres y en todas las cosas. Aun cuando tengan un cuerpo, estos seres iluminados trascienden toda idea de una existencia separada de Dios. Continuamente dirigen su mente a la absoluta unidad de lo divino y a su propia unidad con eso. Como lo divino es intachable, también ellos carecen de toda mácula o imperfección y reflejan la total perfección de Dios. Esta perfección es la misma en todos, se llama Atma, pero solo los sabios la perciben. Y sigue diciendo Krishna en el subtítulo Alcanzar la bienaventuranza de Brahman. Es el verso del Shloka 20, del capítulo 5. Los sabios, Arjuna, están liberados por completo de la ilusión. Conocen la deidad suprema, Brahman, y experimentan en forma directa su identidad con eso. No los exalta la buena fortuna ni los deprime el dolor. No se regocijan ni se apenan. Saben que la sensación llamada placer es fugaz como un relámpago y que el costo del placer es inevitablemente el dolor y la desdicha, que es un precio muy alto. Repito, saben que la sensación llamada placer es fugaz como un relámpago y que el costo del placer es inevitablemente el dolor y la desdicha, que es un precio muy alto, dice Krishna.
Estas personas no se engañan ni necesitan para nada del sustento externo. Gracias a su intensa meditación en lo divino, plenamente arraigadas en Dios, han conocido la eterna bienaventuranza que confiere vivir en el ser, Atma. Con esta conciencia espiritual se elevan por encima del deseo que provocan las tentaciones de los sentidos y experimentan una dicha permanente. Embriagadas de Dios, solo la divinidad las regocija. Los sabios reconocen que las gratificaciones mundanas son transitorias y no buscan la felicidad en el reino de los sentidos. Los deleites sensuales son el útero de la desdicha. Los placeres terrenales parecen dar gozo, pero son fugaces y a la postre dolorosos. El sabio no ignora que esos placeres marchan hombro con hombro, indudablemente hacia la desdicha. Como 4 o 5 veces ya lo repitió esto en distintas formas. El deseo y la ira se corresponden, Arjuna. La ira es tu reacción frente a la frustración de tus deseos insatisfechos. Si puedes controlar o trascender el deseo y la ira, que surgen en tu cuerpo, no en tu atma, habrás encontrado la felicidad verdadera y perdurable. Quienes hallan gozo y paz total en su interior son los verdaderamente felices. Su dicha es proporcional a la liberación de las tentaciones terrenales. A la larga se vuelven uno con la divinidad, la fuente misma de la dicha que reside adentro. Los pecados, entre paréntesis errores, de los sabios se han diluido. Sus deseos, así como la ira y la codicia que siempre los acompañan, han desaparecido. Su ignorancia se esfumó gracias al conocimiento del Atma. Su mente y su corazón moran con firmeza en lo divino y siempre procuran contribuir al bienestar general. Quienes alcanzan la dicha eterna de la divinidad son los verdaderos santos. Los que experimentan efectivamente la divinidad son los que han cortado las cadenas del deseo egoísta. Merced a un esfuerzo intenso y constante, se han hecho cargo de su cuerpo y de su mente y están por encima del deseo, la cólera y la codicia. Moran en el verdadero ser, experimentando por doquier la dicha eterna. Para conquistar la mente y los sentidos hay que cerrarse al mundo externo, dirigir la mirada al centro de la conciencia espiritual, situado entre las cejas, e igualar poco a poco la inspiración y la expiración. Cuando el cuerpo, la mente, los sentidos y el intelecto están bajo control, sin deseo, temor o ira, sobreviene la contemplación de la libertad y la bienaventuranza constantes en la deidad. Y termina Krishna este capítulo 5 diciéndonos: no pienses sino en mí, Arjuna. Debes saber que yo, la divinidad, soy el objeto de toda veneración y el destinatario de toda ofrenda. Soy la fuente de todo y el amigo de los seres de todas partes. Conociendo esto, habrás llegado al lugar en que convergen todos los caminos y alcanzado tu paz mental perdurable. Sairam. Lo leí todo de corrido. Este va a ser lo único que voy a leer del Gita en el círculo de hoy. Si a lo mejor dentro de 45 minutos, un poquito aproximadamente más o menos, lo vuelvo a leer. Así que bueno, sintámonos libres de opinar lo que resonó en cada uno de ustedes. Claudio, si podés dar inicio, que el círculo pasado te estaban demandando y no pudiste opinar. Adelante, Claudio, Sairán. Sairán, la verdad que si no he opinado es porque a veces encuentro que escuchar activa dejar quieta la mente.
como un ejercicio en este instante, digamos. No sé, se me ocurre que aquí está hablando de algo que tiene que ver con una práctica instante a instante, ¿no es cierto? Momento a momento, para nuestra mente que cuantifica todo. Entonces, para nosotros que vivimos en la mente, se nos pasa por alto a cada instante el hecho de buscar la contemplación, como menciona, esa palabra aparece recién en el texto, y sería pasar a observar desde el corazón. Se me ocurre decirlo así porque lo he escuchado también, hablan del hidaya, lo he escuchado a Albina hablando de ese término, y es como contemplar todas las cosas que aparecen en eso que está alrededor nuestro, sin juzgar. Y ahí es donde tenemos una perspectiva más cercana, creo yo, a lo que trata de acercar el texto. Zairán. Gracias, Claudio, gracias. Raúl, ¿qué te resonó, Raúl, de lo leído? Bien, Horacio, son varias cosas, pero voy a tomar algunos puntos nada más para ser breve. Me llamó la atención esto de que el placer es fugaz como un rayo, ¿cierto? Y el costo es el dolor y la desdicha, entonces que por consiguiente el deseo y la ira se unen, esto hay que tenerlo en cuenta. Y tratando de eliminar esto, uno tiene que conectarse con la fuente, o sea, con lo divino. Es un consejo que en lo personal para mí es muy útil porque si en mi caso tengo presente esto permanentemente, esta fusión con lo divino también va a ser permanente. Entonces, y termino con lo que dice al final: no piensen sino en mí, yo soy el destinatario y la fuente, la paz mental. O sea, siempre cuando vos hablas de Krishna, yo hago la analogía continuamente con Baba, que si bien es la misma energía, pero bueno, como todo lo aprendí de él, lo asocio a todas sus enseñanzas que tienen que ver con eso. Entonces, bueno, tratar de eliminar el deseo y la ira es un plan importante en mi vida. Zairán. Gracias, Raúl, gracias por tu aporte. Después igual van a hacer otros comentarios cada uno que ahora están interviniendo en el transcurso del círculo. Juan, ¿qué te está resonando de lo leído, Juan? Zairán. Salam. Bueno, creo que hay dos cosas que son importantes. Estos ñaña yogis están en contacto con la luz interior y la luz divina. ¿Cuánto estamos nosotros cerca de ser un ñaña yogi? ¿Cuánto estamos nosotros, aún en los círculos de estudio, entre devotos? Ah, no, yo sé un poquito más que el otro. Oh, no, yo sé menos que el otro. Y está esa continua comparación. Acá lo que nos dice que esta gente, estos sabios, tratan por igual a los que no han entendido que los que han entendido, porque ven más allá, ven el ser que está dentro de cada uno de ellos. Entonces, esta es una faceta, y la otra faceta de esto es la ecuanimidad, porque ellos han logrado llegar a hacer eso, tratar a todos los seres como iguales, porque ven la luz que hay en todos ellos, que es la misma que la luz divina. Eso es lo que se me ocurre de esta parte. Y después la segunda parte es la última, que es una parte un poco más técnica, que dicen que
es importante focalizar en el tercer ojo y igualizar el respiro. Esta es una cosa que a mí me está martillando en la cabeza de bastante tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hacía yoga y demás, conseguía tener un estado mucho más de contacto, digamos, menos mental, digamos. Y lo que veo, ¿no? Que en nosotros occidentales muy fácil caemos en otra cosa. Y todo lo que se ve en círculos de estudio y demás es mucho, creo que hay mucha ansiedad dando vuelta. Y esa ansiedad es producto de un mal respiro. Es decir, probablemente hacemos, no sé, media hora, 1 hora, 2 horas de Soham. Pero ¿qué hacemos con nuestro respiro el resto del día? ¿Estamos en contacto con nosotros mismos? Creo que si no logramos un mínimo de atención a nuestra cosa física, que probablemente los orientales la tienen por una cuestión congénita, digamos, pero para nosotros occidentales entramos muy fácil en la percepción de todo lo que viene de afuera. Y entonces ahí es donde nos perdemos. ¿Por qué? Porque ahí entramos a correr con eso, perdemos contacto con el respiro, aunque hayamos estado haciendo 1 hora de esos amantes, y ahí todo se embarra. Entonces, si bien este capítulo habla en cierta forma, una utopía de estos sabios, nos está dando indicios claros de a qué tendríamos que apuntar, cuáles serían nuestros objetivos. Y esto que se refiere a las técnicas creo que es una cosa de meditar, de pensar. ¿Por qué? De pensar porque, bueno, con los años, y creo que veo a más de uno de nosotros con cabellos blancos, ya no podemos hacer el yoga de todo este malabarismo que hacíamos antes. Entonces, tenemos que encontrar alguna otra forma de tener el cuerpo tranquilo y relajado, porque si no tenemos el cuerpo tranquilo y relajado, la cabeza vuela de un lugar a otro, ¿no? Entonces, todo el esfuerzo, si es solamente mental, creo que no sé, es mi experiencia personal, para otro puede ser distinto, para otro la experiencia mental puede llevarlo a la bhakti. Para mí, si bien en algunos momentos he alcanzado eso, me doy cuenta que es mucho más fácil cuando tengo mi cuerpo en contacto conmigo mismo, porque es parte del templo, es parte de ese conglomerado que soy yo. Será. Gracias, Juan, gracias. Sí, tal cual, Guita es una hoja de ruta, ¿eh? Sí. Gracias, Juan. Bueno, vamos al dúo Marcos, al dúo dinámico de los Marcos. No sé si empiezan más el de pelo blanco o el de pelo negro, no sé. Vamos con el de pelo más negro, Marquiño. Adelante, Marquiño. Bueno, gracias. Ya la barbita me está saliendo blanca. Bueno, anoté así como 3, 4 conceptos que me gustaron del texto, que me parecieron importantes. Primero, en un momento decía como que, no recuerdo exacto las palabras, pero creo que decía que los sabios o los iluminados veían a todo como Brahman, ¿no? Y me quedé pensando que eso yo siento que es un proceso. Es un proceso en esto de ir desde el dualismo hasta el dualismo calificado, hasta el no dualismo, hasta el yo soy yo, todo ese proceso, que es un proceso de limpieza, de purificación, ¿no? De purificación de la mente, que justamente tiene que ver con la pureza, ¿no? Con la pureza, con la purificación. Entonces, me quedé pensando en que, bueno, que está bien, que es un proceso, y que justamente es el tiempo, son las experiencias, son los aprendizajes
es el sadhana, lo que va ayudando a todo ese proceso de purificación para que la mente esté cada vez más limpia y lo que resurja sea directamente desde el alma, ¿no? Swami dice que el intelecto está en condiciones de recibir el 90% de la energía del alma. Entonces, cuanto más cerca estoy del intelecto, más cerca estoy del alma, en la medida en que lo purifique, ¿no? Y ahí el sadhana cobra como importancia. Me quedé pensando en eso del proceso, que es un proceso. En un momento hablaba de la dicha permanente, y también lo relacionaba con el tema del placer y el dolor, ¿no? Que hay dicha permanente en la medida que, esto entendí yo, hay dicha permanente en la medida que haya cada vez menos oscilación entre el placer y el dolor, ¿no? Porque decía, van hombro a hombro. Si hay placer, hay dolor. Entonces, si estoy sujeto a uno, estoy sujeto al otro. Entonces me quedé pensando, ¿qué cosas me dan placer del mundo exterior? Porque a veces puedo llegar a considerar que si hay placer es bueno y que si hay dolor es malo. Pero en definitiva son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Es una especie de alteración que me está sacando del eje. Como dice Swami, esto de los gustos y aversiones de la mente, ¿no? Entonces me quedé pensando, digo, ¿qué cosas me dan placer? Porque si hay cosas que considero que me dan placer, que son efímeras, como decía ahí, no voy a lograr dicha permanente, que no tiene que ver con lo momentáneo, ¿no? Y después, algo que me parece vital en todo ese proceso de purificación, como el deseo y la ira van de la mano, ¿no? Entonces me quedé pensando, estaba tratando de hacer memoria en el último tiempo, situaciones que me hayan generado ira, y por suerte y son cada vez menos, y las pocas veces que me pasa me duran poco, como que enseguida me calmo, ¿no? Y entonces me quedé pensando de vuelta, bueno, ¿qué cosas me generan algún tipo de deseo? ¿Qué cosas yo quiero que pasen de determinada manera? ¿O qué cosas yo quiero en general? Y por suerte también son pocas las situaciones que me generan ira. Estoy como esperando cada vez menos de todo. Esto de no tratar que nada sea como yo quiero. Estoy ejercitando eso, ¿no? Muchísimas veces me sale, algunas no. Por suerte. Entonces, lo noto con esto de la ira, ¿no? Que es como un indicador clarito de decir, si tengo ira en algo, es porque había algún deseo insatisfecho. Porque ahí hay una trampa también, porque puedo no tener ira porque tengo un deseo satisfecho, en definitiva sigue habiendo deseos. Entonces, no es que la ira solo es un indicador de los deseos, también el sentimiento de placer es un indicador de los deseos. No son como las dos caras, ¿no? Así que me quedé pensando en eso, en qué situaciones me dan placer, y prestaba atención porque hablaba puntualmente del deseo y la ira, cuántas cosas quiero controlar. Así que bueno, eso me pareció lo más relevante, lo que más me resonó del texto. Gracias. Gracias, Marcos. Bueno, vamos con Marcos Erice ahora. Zairán. Está silenciado, Marcos. Fíjate, por favor. Ok. Horacio y Zairán a todos. El tema o la palabra que más me ha impactado y que resuena es la palabra deseo. Y voy a como
he hablado varias veces, colocar el marco de referencia. ¿Qué quiero decir con eso? Si lo hablo desde la teoría o si lo hablo desde desde marcos como Jiva o desde lo que dicen los Vedas. Desde el punto de vista de los Vedas, Swami nos explica que existen lo que se llaman los 4 Purusharthas: Artha, Kama, Dharma y Moksha, como los pasos que debe seguir un sadhaka, aquel que hace el sadhana, en su proceso para la autorrealización, conciencia de que yo soy la conciencia infinita. Y es interesante porque se explica, Artha significa, digamos, las necesidades, ¿ya? Kama, los deseos. Dharma, la acción correcta, y Moksha, la liberación. Y Swami ha dado un vuelco en este orden, colocando, ¿no?, Artha, Dharma, Kama, Moksha. Es decir, satisfacer las necesidades de la acción correcta, teniendo deseo por la liberación. Entonces, esta palabra deseo en mi vida ha sido sumamente fuerte, muy fuerte, porque generalmente en psicología se asocia al deseo con el placer. Y en todos los niveles, en el nivel físico, en el nivel emocional, en el nivel mental, intelectual, ¿ya? Tenemos deseos. Entonces, desde ese lugar es qué significa la palabra deseo. ¿Ya? Entonces ahí viene la diferencia entre la necesidad, satisfacer una necesidad y satisfacer un deseo. Entonces la palabra deseo para mí ha sido muy fuerte, y entonces estudiando desde los Vedas, el deseo no es algo que surge con el ser humano. El deseo nace con la mente cósmica, en el momento antes inclusive de que Brahma aparezca. Es decir, el deseo de manifestarse, el deseo de expresarse, donde surge la creación. Entonces la palabra deseo tiene otra connotación. Inclusive en el proceso del autoconocimiento tenemos el deseo como también lo decía Freud, desde el momento en que el bebé está succionando, digamos, el seno, ya no solamente lo hace por necesidad, sino también genera placer. Entonces, en ese proceso, digamos, de querer controlar el placer, el deseo, el asunto es, como bien decía Marquino, es un proceso, pero uno va sutilizando ese deseo, porque también, como dice Swami, hay deseos legítimos. Entonces el asunto es cuál es el deseo legítimo, si es un impulso. El asunto no pasa, digamos, por controlar, refrenar, sino regular e ir sublimando ese deseo. Por ejemplo, como él dice, el último de los deseos, Swami nos dice eso, es el deseo de la autorrealización, que inclusive en algún momento tenemos que dejarlo, porque si me coloco desde el ser humano, sí tengo deseo de realización, pero desde la Advaita no hay autorrealización porque no hay ignorante, todo es Brahman. Entonces, desde ese lugar, estoy hablando de la experiencia de este Jiva, la palabra deseo ha sido muy fuerte y he podido ir regulando el deseo, sutilizando el deseo, hasta llegar a lo que dice Swami, ya trabaja para mí, ¿ya? Y trabaja solo para mí, que es lo que decía Krishna, solo para mí. Sairam. Vamos Sairam. Qué lindo, qué lindo. O sea, el deseo, digamos, no estaría mal si, como dice Marquinhos, nos desapegamos de los frutos, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a controlar la ira porque en cierta manera no tenemos una esperanza de ese deseo. Cuando nos entregamos, los deseos son sádvicos porque más allá del resultado vamos a estar felices. Ese es el proceso, creo, que tenemos que trabajar cada uno. Seba, ¿qué estás sintiendo, Seba? Zairam, estoy viendo que está todo interesantísimo. Buen día a todos. En algún momento de tantas cosas lindas que se dicen, me,
también me resonó algo que dijo Claudio, esto de no juzgar, y uno dice, ¿dónde entra, dónde se dijo no juzgar en el texto? Pero también estaba pensando que cuando dice, los ñañas fijan su mente en lo divino para así no volver a nacer nunca más. El verdadero conocedor de Brahman ve la divinidad presente en todos los seres. Hace poco tiempo atrás sentí que cuando uno está realmente enfocado en lo divino, cuando uno está realmente concentrado en ese principio en uno y puede experimentar ese gozo, aunque sea por fracciones de tiempo, uno siente que realmente es una pérdida de tiempo desatender ese momento. Fijar la atención en algo que está haciendo otra persona para agregarle la carga del juicio es como si te quitara la energía de ese momento tan lindo de estar en comunión con Dios. Y bueno, por eso realmente esta postura del sabio de que pone su energía en lo divino, de que se concentre en eso, y me hizo acordar eso que mencionó Claudio. Todas las cosas que han dicho son maravillosas, me gustó esto que dijo eh, Marcos recién, cómo Swami hace la asociación de, del tema del Dharma en la adquisición de las riquezas y el deseo y kama en la asociación a moksha, el deseo por la liberación. Eh, Eso me pareció muy afinado, digamos, porque si no a veces corremos el riesgo de darnos rienda suelta en los deseos. Total, me voy a desapegar de los resultados. Bueno, tampoco es tan así. Hay que encontrarle el punto de eso. Y, y también me resuena algo que hablamos en el círculo de estudio anterior, donde dice, no se puede renunciar a la acción que no se ha realizado. Eso que mencionábamos el sábado pasado. Entonces, como a veces nos sentimos llamados a hacer una experiencia y esa experiencia no podemos seguir adelante en el camino si esa experiencia no la cerramos. Hay que ver después lo auténtico de esa experiencia, obviamente. De nuevo, no nos vamos a dar a la luz de lo que estamos hablando del Dharma y todas las. Pero, o sea que estamos acá para vivir, para experimentar. Si no, nos hubiéramos quedado en la nubecita arriba y no estaríamos acá. Entonces, y desde ahí ir momento a momento buscando cada vez más la presencia de Dios en todo lo que nos rodea, que por suerte la creación es rica en eso y solo hace falta nuestra parte. Sairam, muchas gracias. Gracias, Eva, gracias. Jorge, adelante, Jorge. Sairán. Y lo que me resonó es la parte que dice que el precio del placer es el dolor y el sufrimiento. Y analizándolo con mi mente económica por mi profesión, llego a la conclusión que qué mal negocio es comprar placer. Y también discriminaba sobre qué tipo de placer. Por ejemplo, ahí remarca muy bien, Krishna dice, los placeres sensuales o sensoriales. Porque, por ejemplo, el satsanga, escuchar el satsang me da mucho placer a mí, es lo que más placer me da a mí. Pero bueno, no viene de los sentidos, es un placer que viene del interior, de la comunidad de las almas, y de estar en la presencia de Dios al estar escuchando una historia de Él. Así que eso también me llamó la atención para remarcar, son los placeres sensuales los que no tenemos que comprar. El placer de la dicha de estar en contacto con la divinidad, me parece que es muy importante, muy lindo para mí. Eso quería aportar, Zaira. Gracias, Jorge. Roberto, adelante, Roberto. Hola, es interesantísimo esto y es complicado el tema de los deseos, ¿no? Dice en una parte del párrafo, el costo del placer es inevitablemente el dolor y la desdicha, que es un precio muy alto. Claro, el precio del deseo de placer
nos lleva a eso, sí, es indudable, todo. Y dice, la bienaventuranza eterna confiere vivir en el ser, en el alma. Bienaventuranza arraigada, dice, en Dios. Claro, el tema es que cómo lograr estar las 24 horas del día en ese estado arraigado a Dios. Claro, ¿cómo no vamos a tener la bienaventuranza arraigada en el vivir, en el ser, en el alma? Aprender. Conciencia. Acá cuando comienza habla de la ignorancia y bueno, y saber que ignorante o no ignorante estamos todos somos uno, con Dios. El verdadero conocedor de Brahman, dice, solo ve la divinidad en todas partes, en todos los seres y en todas las cosas. Claro. Sí, es eso. Y bueno, es tan extenso esto, no tiene desperdicio, párrafo por párrafo. Dice, esta perfección es la misma, se llama Atma, pero solo los sabios la perciben. Claro. Es complejo el tema. Es el camino, es el norte, es el lugar donde uno apunta, pero también es un deseo, pero son deseos, como decían en otras oportunidades, deseos buenos, deseos del alma. ¿Estás? ¿Estaba activado? Estás, se te escuchó todo perfecto. Y me encanta que está bueno que leas así un par de líneas y la comentes. Está muy bueno eso. Sí, yo las tengo inicialadas, ¿viste? Pero tendría que inicialar todo el texto porque es maravilloso, ¿viste? No tiene nada fuera de nada, todo es perfecto. Y bueno, es eso. Les agradezco y bueno, Sairam, ¿eh? Gracias, Robert. Guille, adelante, Guille. Buen día. Bueno, a mí lo que me resonó, primero me sentí identificado con lo que dijo Marquinhos, que está muy bueno autoevaluarnos, y más en este tema, del control del deseo y de la ira. Reflexiono cuál fue el último momento que algo me generó ira, y me doy cuenta que no hay muchos momentos. Entonces agradezco la enseñanza de Swami, de Krishna, que me permite autoevaluarme y controlarme. Y recordé un texto de un libro que decía que el hombre puede llegar a una caverna donde hubo miles de años de oscuridad y prende un pequeño cerillo, un pequeño fósforo, y la luz de ese cerillo, esa pequeña luz, disipó 1000 años de oscuridad. Así que me quedé con eso, la importancia de que no importa los años que hayamos vivido en esa oscuridad, sino lo importante es encontrar esa luz. Sairam. Qué lindo, Guille, aparte que te estás autoevaluando, no estás siendo un docente externo, sino que te estás haciendo tu propio docente. Qué sabio eso, qué lindo. Gracias. Fernanda, adelante, Fernanda. Sairam, bueno, qué proceso. Bueno, lo que sentí, bueno, varias cosas, ¿no? Cómo habla del sabio, ¿no? Como proceso de aprendizaje, porque lo pone como un proceso de aprendizaje. Uno lo ve como que ya está hecho, pero justamente este santo tuvo un proceso, este conocedor, ¿no? Y lo interesante es que el capítulo se llama La contemplación del objeto,
y nos pide que contemplemos algo que ni siquiera conocemos en su totalidad. No lo conocemos desde este lugar, como decía Marcos, ¿no? Pero hay algo nuestro que sí lo conoce. O sea, que hay algo que sí que está en potencia en cada uno de nosotros, constantemente, ¿no? O sea, que está, que es. Yo me quedé mucho pensando toda la semana en esto de dónde está el sabio, en qué lugar está, dónde estoy. Me empecé a preguntar, ¿dónde estoy? En cada pensamiento, ¿dónde estoy? En cada acción que hacía, ¿dónde estoy? O sea, ¿dónde está la mente, no? Sentía como que en el mundo, cuando estoy en el mundo me pisa, me viene el deseo, la ira, todo, o sea, arranca todo, ¿no? Arrasa. Y cuando me puedo correr un poquito, o sea, como que vuelvo al ser, vuelvo a la alineación a través de la práctica, a través de la pregunta, a través de observarme, como dijo recién Guille, ¿no? Esto de estar observándonos constantemente, que siento que es el gran aprendizaje que nos va a llevar. Y lo que siento más que nada, que me inspira el texto, es que práctica, o sea, practico, y entre una práctica y otra es la prueba. Entre una práctica y otra, ¿qué sucede? Bueno, ahí me distraje, ahí vino el deseo, ahí vino la ira. O sea, ahí está toda la prueba y bueno, y sin juzgarme, solamente me muestra que es más práctica. Y llegará el momento en que todo será por añadidura, cuando esté realmente en el ser. Pero o sea, es como observar eso, pero de eso no me tengo que preocupar, porque eso ya soy. Pero sí en el proceso, en el aprendizaje estar atento. Entonces sentía en este sabio que barre, que me quedó del otro día, que barre, que plancha, que mira, que está en este círculo, que camina, ¿no? Que le da lo mismo, o sea, no está en la acción, no está en el deseo de la acción. Simplemente la acción le llegó, porque es lo que está favoreciendo en ese momento a ese ser que es lo que necesita. Él ya está más allá del deseo y de la necesidad también, porque no se preocupa ni por la necesidad, porque sabe que está cada cosa precisa en el instante perfecto. Entonces solamente con estar, con ser, aparece lo que tiene que aparecer en ese momento. Bueno, ese es el recorrido que sentí. Bueno, Zaira. Gracias, Fernanda. Gisela, adelante, Gisela. Hola, Zairán. Bueno, este texto es maravilloso, ¿no? Porque esperen que bajo acá. Tiene muchos aspectos interesantes que, bueno, que lo que nos permiten es esto que venían hablando, ¿no? Que esto es para nuestro sadhana interno un proceso, una hoja de ruta, sí, un camino, por poner una palabra, que bueno, que lo que tenemos que ponerlo en práctica para el sadhana. Y esto desde el primer versículo ya no está diciendo y después nos va aclarando, porque viste que lo va diciendo de diferentes maneras, y vos lo dijiste cuando lo leías, que bueno, cómo él relaciona esto de la oscuridad con la ilusión y que se disipa cuando nos conectamos con nuestro verdadero ser, pero después no nos va diciendo de qué manera, ¿no? De experimentar de ver a todos en todas partes, el uno en cada persona, cuando tenemos una situación, verlo, que esto que el otro me está diciendo es también Dios. Y después esto que dice que quienes hayan, el versículo 24 que cierra porque dice muy lindo, quienes hayan gozo y paz total en su interior son los verdaderamente felices. Esto relacionado con la bienaventuranza, ¿no? Que es el título de lo que estamos viendo. Cuando uno realmente llega a poner en práctica esto de conectarse con el ser y ver a la unidad y no esperar nada a cambio, ¿sí? Entregárselo todo a Dios, bueno, podemos como vivenciar por momentos al principio y después con la autoindagación
que decían los hermanos antes, bueno, ponerlo en práctica a cada momento, pero bueno, ese es el gran desafío. Zahirám. Gracias, Gisela, gracias. Iris, ¿qué estás sintiendo, Iris? ¿Qué te resonó? Hola, Zahirám. Bueno, lo primero que me gustó mucho es el número 18. Los sabios saben que la luz del sol ilumina igual a todas las criaturas. Por supuesto que yo estoy años luz de ser sabio, pero me gusta mucho esta práctica, la de tratar de ver y sentir que todos los seres, todos tienen la divinidad dentro. Desde lo más ínfimo, un insecto, una plantita que está brotando, hasta gente que uno se encuentra cotidianamente y que si caemos en el error de juzgar, decimos, bueno, qué lejos que están todavía. O sea, creyendo que uno está más cerca, ¿no es cierto? Y bajar mentalmente ese juicio, tratar de anularlo dándome cuenta de que ellos también tienen dentro la divinidad. Y que el verdadero conocedor de Brahman, aquí dice, solo ve la divinidad en todas partes, en todos los seres y en todas las cosas. Me gustaría que realmente poder seguir tratando de gustar este camino con este tipo de percepción. Después, bueno, paso directamente a esto tan claro que dice, el deseo y la ira se corresponden. La ira es tu reacción frente a la frustración de tus deseos insatisfechos. Y que todo eso surge del cuerpo. Así que bueno, tenemos un índice más que claro en estas palabras de desde dónde estamos reaccionando. Si tenemos deseo e ira en algún momento, ya sabemos que eso surgió del cuerpo, así que podemos corrernos hacia un costado y tratar de volver a percibir y a sentir todo desde el alma. También me gusta mucho en el 26, cuando dice, merced a un esfuerzo intenso y constante, los sabios se han hecho cargo de su cuerpo y de su mente y están por encima del deseo. Hacerse cargo del cuerpo y de la mente, me resonó mucho eso. O sea, entonces inmediatamente nos estamos poniendo en la conciencia superior, estamos haciéndonos cargo. ¡Qué fantástico! Bueno, después, acá nos está dando un manual en el 27-28 de cómo podemos ir acercándonos a al centro de la conciencia espiritual. Nos da las pautas, cómo debemos hacerlo. Confieso que yo no soy muy, no he llegado todavía a este tipo de práctica, pero ya he tropezado varias veces en los textos de que debemos hacer esto, que debemos estar un rato tratando de concentrar en el entrecejo y tratando de igualar la respiración. Así que para mí es algo que me debo a mí misma todavía. Y después me gusta mucho el final. No pienses sino en mí, Arjuna. Debes saber que yo, la divinidad, soy el objeto de toda veneración y el destinatario de toda ofrenda.
Y a mí esto me remite a lo que sí estoy tratando de hacer últimamente, que es aprender, recitar los Vedas. A mí esto me acerca. Sairam. Gracias, gracias Iris. Livia, desde Brasil, adelante Livia, ¿qué estás sintiendo? Hola, Om Sairam. Bueno, el verso que se destaca para mí es el 19, cuando se habla que aun cuando tengan un cuerpo, estos seres iluminados trascienden toda idea de una existencia separada de Dios. Y para mí, en mi camino espiritual, y me reí aquí sola, porque incluso cuando estuve en India en 2008, cuando estaba prestes a ver a Swami por la primera vez, fue la única vez que estuve en India, y yo pensaba con esta mente de mono que tiene todavía una identificación enorme con el cuerpo, que por fin voy a estar enfrente al avatar y voy a decirle desde mi corazón, bueno Swami, hasta aquí he llegado. Esto fue lo que pude trabajar hasta hoy. Y cuando estuve ahí en mi mente todavía tengo una dificultad de abrir muchas ventanas, ¿sabes? Como en el Windows, Microsoft. Y soy geminiana, esta mente. Entonces las cosas vienen al mismo tiempo y no por acaso creo. Cuando estuve para ver Swami por la primera vez, estaba no sé cuántos días ya esperando por él, para sentir que yo era una con él, no estaba separada. Al mismo instante en que lo veo, un pájaro viene y me deja un regalo en la cabeza. Y entonces yo estuve ahí como que así y mirando a Swami y tenía 2 ventanas abiertas. Y en este momento, incluso en este momento, yo pensé, ay Swami, yo que no me conozco y no sé de nada, hasta en este momento me diste la experiencia de que yo soy tú y no estoy separada, pero tengo 2 cosas que resolver aquí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? Estás en todo. ¿Eres esto acá también? Y esto fue la cosa que me quedé pensando, una cosa divertida, para sentir que no estoy separada. Y todavía no es fácil para mí, porque tengo todavía que hacer esfuerzo para sentir que yo lo encuentro en mi silencio, en mi interior. Y todavía tengo que respirar y acordarme de respirar. Es algo que todavía me cuesta. Y entonces, para finalizar, lo que sentí en India, siento siempre cuando estoy acá, así, cuando vuelvo y cuando puedo hacer el ejercicio y a veces consigo, es que incluso en India yo sentía más a Swami cuando cerraba los ojos. Y entonces ahí entendí que no importa si tengo los ojos abiertos o no, si lo escucho o no, la cosa está con estar sola conmigo. Y para esto esta ruta me enseña que el exterior realmente no existe cuando uno está en la divinidad y haciendo de esto su propósito. Om Sairam. Qué lindo, gracias por la experiencia que contaste, gracias. José Luis, adelante José. Hola, buen día. A mí me lo relaciono el texto con un video de Sai Baba cuando estaba con los devotos, que cuando le habla de que quieren paz y eviten, digamos, le decía a los devotos que iban a Prayanti que se centraran en él y no tuvieran muchas relaciones mundanas porque eso agitaba la mente, ¿cierto? Entonces el deseo del ser humano puede ser, digamos, el egoísta, que es, digamos, que está a punto de vista del Shiva individual, ¿cierto? Que es lo que estamos generalmente, el 99,99 de la existencia, que es un deseo, porque nos queremos el cuerpo, y por eso centrar en la divinidad en estas charlas es trascender el deseo, el conocimiento del Shiva individual a un conocimiento de ver a todos los seres como divino. Entonces ahí como si el cuerpo se calma, la mente se calma y se centra solo en la divinidad. A mí me pasa cuando tengo mucho deseo, veo el video ese de Sai Baba y me calma. Me calma la agitación digamos, y me centra más. Y cuando dice no se relacionen mucho, no quiere decir que no se relacionen, sino que no tengan esos deseos en realidad,
¿cierto? Que se sienten en la divinidad. Nada más. Gracias, Gracias. José, gracias. Gracias, Airán. Lilian, adelante, Lilian. Cortito porque me quedé con todo lo que dijo Fernanda, como todo mi pensamiento es un espejito. Y no, que cuando Juan decía que a esta edad no estábamos haciendo asanas o yoga, que es una pequeña parte, ¿no es cierto?, de lo que es para el cuerpo y para la mente, obviamente, que sí que estamos, y yo conozco muchos aquí presentes que están y estamos haciendo yoga, que es una importante parte, pero no esencial, porque lo más esencial es la postura para hacer meditación, por ejemplo. Y la llama, que serían los deseos, que es toda esta parte externa del ser, de la persona, del Shiva, ¿no es cierto?, que puede ser lo que produce ansiedad. Por ejemplo, en mi caso, es justamente al revés. El contacto con la gente y con la vida, con todo lo que tengo que llevar adelante y enfrentar, es lo que me produce ansiedad, porque me quita, me saca del otro estado que es más permanente que este que estamos viviendo. Eso sí me produce ansiedad. Y tal vez por eso tengo que trabajar más eso, para equilibrar. Pero hay deseos sádvicos que nos van a conducir a trascender, por ejemplo. Así que es parte de equilibrar todo, ¿cierto? De tener una ecuanimidad y un discernimiento. En qué momento podemos desear mejorar, hacer una postura mejor, hacer yoga o no. Va todo ahí con discernimiento. Zaira. Gracias, Lilian. Adriana, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué te resonó del texto? Hola, Zairán. Bueno, a mí me hizo acordar a cuando Swami decía, yo no tengo, no siento dolor ni alegría, no siento tristeza ni deseo, no, lo único que tengo es bienaventuranza, decía Swami, ¿no? Y bueno, creo que por lo menos cuando yo puedo estar en esos minúsculos momentos donde me desapego totalmente de la mente, del cuerpo y me conecto con él, es eso lo que siento, ¿no? Esa liberación que me da bienaventuranza, ¿no? Y para mí es un trabajo de segundo tras segundo, ¿viste? Es renovar el contrato minuto a minuto, digamos. Es como que me levanto con el pensamiento de poder ver a todos a los ojos y saber que en esos ojos son los ojos de Swami, ¿no? Y bueno, y como se me va pasando rápido la sensación, me llamo durante el momento del día, ¿viste? Cuando me doy cuenta me llamo de nuevo, poniéndome en contacto con él donde esté y vuelvo a centrarme y vuelvo a intentar vivir desde ese lugar, ¿viste? Es una práctica que para mí tiene que ver con el vivir aquí y ahora, ¿no? Digamos, el deseo y todo lo que creo que me causa placer tiene que ver con algo futuro, algo que todavía no pasó, algo que va a venir, algo que yo digo, bueno, voy a hacer porque esto me va a causar placer o lo quiero, ¿no? Y bueno, es parte, como decía Marquito, ¿no? Es parte el deseo y la ira es parte de la misma, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Así que bueno, nada, hay un montones. La verdad que el texto es muy bonito y escuchando a todos a uno se le abre más aún la mente y bueno, me voy a tratar de quedar con
con todo lo que fueron diciendo, porque lo quiero poner en práctica. No lo quiero perder. Gracias. Gracias, Ariana, gracias. Julito, ¿qué estás sintiendo, Julio? Bueno, la verdad que Iris ya se mandó toda, desde la A a la Z habló. Así que, ¿qué voy a agregar? Que el deseo y la ira se corresponden, le dijo Krishna a Arjuna. No tengo nada para agregar, porque agregaron todos ustedes. Mi vida es completamente distinta a todos, por lo visto, porque yo no hago meditación, yo no hago yoga. La meditación la hago interiormente para mí, nadie se da cuenta. Yo no me siento a meditar, yo no me siento a cruzar las piernas ni las manos ni nada por el estilo. Yo me dedico me entrego desde que me levanto hasta que me acuesto. Pero, por ejemplo, Baba me dijo, desayuno, almuerzo y cena. Acordate de mí en el desayuno y orá algunos Gayatri. En el almuerzo hace lo mismo y en la cena hace lo mismo. Y después estoy continuamente meditando y por ahí medito escribiendo. Me acordé cuando estaba en la India con los cuadernitos cuadriculados y yo jugaba con eso, hacía un on grandote e iba poniendo on Sri Sairam porque era más fácil. No podía poner el Gayatri. El Gayatri lo canto para mí, para mi interior. Y como dijo Roberto, es complejo. Sí, es complejo todo esto, porque precisamente estos círculos te hacen reflexionar. Yo, y vos, Horacio, pusiste todo esto que dice que el deseo y la ira se corresponden. El deseo y la ira es la parte, dice, que surgen en el cuerpo, no en el atma. Así que entonces todo eso es lo que nosotros tenemos que lograr, el equilibrio. Es difícil. Yo, por ejemplo, ahora que no está en pandemia y que no sale, yo estoy viviendo más adentro que afuera. Y para mí es complejo vivir adentro, porque esa para mí es la verdadera selva, que yo tengo que llegar a equilibrarme para estar con Baba, conmigo y con todos los seres. Yo soy uno con todo, pero es tan difícil, muy difícil. Así que todos dijeron cosas muy lindas. Es lindo hablar así, pero para llevarlo a la práctica es muy difícil. Sairán, los amo, porque somos todos uno, chicos. Qué lindas palabras, Julio, qué lindas palabras, gracias. Romina, adelante, Romina. Horacio, perdón, pido permiso para irme. Sí, Julio, sentite tranquilo, Zairán. Adelante, Romina. ¿Qué tal, Horacio? Buen día. Prefiero seguir escuchándolos. Gracias. Bueno, gracias, Romina. María, adelante, María. Yo prefiero seguir escuchando, discúlpenme, entré tarde y me encanta todo lo que están diciendo. Gracias, Zairán. Gracias a vos, María. Ligia, adelante, y vamos con Romito. Ligia primero, adelante. Bueno, la verdad que me resonó, también entré tarde, pero creo que a través del comentario de todos pude ir percibiendo. Claro que me resonó lo mismo que creo todos mis compañeros, ¿no? La puntualización que hace entre la ira y el deseo. ¿Cuántas veces lo repite y lo focaliza, ¿no? Y después, bueno, en la hoja de ruta me resonó lo que comentaron, el concepto, ¿no?, de esta lectura de hoja de ruta, y particularmente en mi experiencia, digamos, presente y muy cercana, el tema de tener en cuenta, como en esa hoja de ruta existe lo del cuerpo, la respiración, ¿no? Esa práctica para que la mente no gane tanto espacio, la mente, digamos, operando sin control. Y bueno, nada, la tranquilidad, como siempre, de sentir que uno está en un camino y cómo de a poco se va cerrando, a pesar de que, como todos mis compañeros, uno, entre lo que percibe, concibe y realiza, todavía sigue habiendo huecos, pero creo que ahí vamos.
Gracias, Ligia, gracias. José Alberto, adelante, José Alberto. No sé si me escuchas. Sí, se te fue la camarita, pero el audio está presente. Sí, bueno, lo más importante del audio. La verdad que lo he escuchado todo, es fantástico el círculo de estudio este. Bueno, todos, ¿no? Pero realmente hay mucha sabiduría. Creo que Dios se manifiesta, se expresa a través de cada uno como instrumento. Hay mucha inspiración y coincido que Dios será alcanzado por aquel que vea a Dios en todo. Debemos tener muy presente el equilibrio entre el poder del espíritu y el poder de la naturaleza. Lo importante, creo que debemos controlar nuestra propia naturaleza, ¿no? La materia, y tender siempre al estado sádvico, ¿no? Que a través de sattva se rompió el equilibrio de ese estado latente para realizarse la manifestación, y a través de sattva volvemos al contacto con Dios. Así que sigo insistiendo que debemos controlar la materia, ¿no? Y bueno, sugiero la práctica del yoga, y para que el poder del espíritu pueda, digamos, prevalecer. Nada más, gracias. Gracias, José Alberto, gracias. Jorge, vos siempre repetís la frase que me encantó: el tonto elige lo que le gusta, el sabio lo que le conviene. Y con respecto a esta frase, te pregunto a ver qué sentís, qué dice. Y Baba nos repite que el placer es solo un intervalo entre dos grandes penas, ¿no? Y acá en el versículo 20 dice, Krishna, saben que la sensación llamada placer es fugaz como un relámpago y que el costo del placer es inevitablemente el dolor y la desdicha, que es un precio muy alto. ¿Qué entendés esto? El costo del placer es inevitablemente el dolor y la desdicha. Que el precio que tenemos que pagar para conseguir placeres, pero remarco esto, lo que dije antes, placeres sensuales o sensoriales. Para mí, el satsanga, el círculo de estudio, el satsang de una persona que había viajado a India, tuvo contacto o entrevista con Baba, todo es un placer enorme. Pero no es un placer sensual, no es un placer de los sentidos, es un placer de la comunión con los que buscan la divinidad. Y entonces ese placer, aunque también era fugaz porque duraba 1 hora, 2 horas, o un encuentro nacional que duraban 2 días como máximo, es fugaz en la vida de una persona, no provenía de los sentidos, sino que venía de la comunidad de las almas. Entonces, en ese caso, sí, para mí es un placer gustoso. Y tampoco ahí teníamos ningún sacrificio, más allá mejor del viaje que teníamos que hacer para un encuentro. Y eso del sabio elige lo bueno, el tonto lo que le gusta. Esto nos obliga a ser coherentes con el mensaje, no estar las 24 horas centrado en la divinidad, y bueno, eso es lo más difícil de todo, por lo menos en mi caso. Gracias, Jorge, gracias. ¿Quién quiere ahondar en este tema? A ver, Raúl, adelante, Raúl. Sí, Zairán. Yo quería destacar 2 cosas de 2 mujeres que hablaron, que son muy sabias, como las mujeres en general, que es Fernanda y Lidia. Me llamó la atención esto que mencionaba Fer, que está en todo esto, enfrascada en estos círculos, en toda la cuestión espiritual, y de golpe sale a la calle y se le viene boom, todo encima, y entonces ahí tiene que empezar a recomponer todo en relación a lo que he aprendido. Yo creo que los círculos tienen ese objetivo, que
salgamos a la calle y ver qué es lo que queda de esto que estamos viendo. Ya voy a tomar ahora Libia y después redondeo. Eso por un lado me llamó la atención, y por otro lado, lo que decía Livia de esa historia del pájaro y baba, de esos dos conceptos, y yo siempre digo que las mujeres tienen una ventaja sobre nosotros los hombres, que desarrollan sus dos partes del cerebro y pueden hacer dos cosas a la vez, escuchar dos cosas a la vez, pensar dos cosas a la vez. Esa es una virtud que Dios le ha dado a las mujeres, y tenés que estar muy feliz, Livia, que te pase lo que te pasaba. Es parte de la esencia de las mujeres. Y yo creo que esto de poner, a mí me ha resultado poner en práctica intuitivamente, no ha sido tan racional. Este año de pandemia, este año de círculo, esos 2 círculos por semana, a mí me ha generado que he cambiado, creo, positivamente en muchas cosas, y no es que esté recordando qué es lo que se dijo esta semana en este círculo, es como que entra al disco duro, y cuando estoy actuando en la vida cotidiana afloran cosas en el sentido más positivo de lo que estamos hablando. No quiere decir esto que con mis deseos o la ira que aparecen eventualmente, la ira menos, pero más los deseos, hay que prestar más atención en mi caso, ¿cierto? Pero de alguna manera es como que este entrenamiento que estamos haciendo surge efecto, y no es una cosa específica, sino que es una integralidad que siento que mi corazón, mi alma, mi cuerpo, mi mente, todo se va fusionando cada vez más y se va acercando más hacia estos encuentros divinos que tenemos nosotros toda la semana. Zairán. Gracias, Raúl. Juan, pediste la palabra. Adelante, Juan. Si quisiera agregar solamente una cosa sobre esto, el párrafo 27-28, Sloka 27-28, que le dice que se focalice entre las 2 cejas, y después dice, gradualmente igualizar el respiro y la expiración. Esa palabra, igualizar el respiro y la expiración, creo que es una cosa importantísima, porque aún si hacemos toda la meditación que queremos, todo el yoga que queremos, todo el soham que queremos, en otros momentos que no estamos haciendo eso, salimos a la calle y por alguna cosa surge la ansiedad. Ahí el respiro se ha alterado. Hay una correlación bastante que los fisiólogos la han encontrado, entre el respiro y la ansiedad. Cuando uno está ansioso no respira bien, no respira en esa forma igual. Entonces, atento a eso, cuando estamos así, llega esta situación de ansiedad, y bueno, probablemente con el Soham lo conseguimos calmar, no siempre. Y si estamos en la calle no nos vamos a poner a hacer yoga para calmar. Entonces, creo que en la trastienda de todo esto, toda la parte espiritual va muy bien, pero no nos olvidemos de cómo funciona nuestro organismo. Y nuestro organismo, cuando respira mal, es ansioso. Si dormimos y estamos respirando mal, no nos damos cuenta, ahí no tenemos posibilidad de hacer el Soham, pero dormimos mal, soñamos mal, y nos levantamos mal. Sagrado. Interesante, gracias, Juan. Marco Erice, pediste la palabra. Adelante, Marcos. Mira, Horacio y todos, el asunto siempre pasa desde donde vemos las cosas. Y en Krishna habla allí que los sabios ven la divinidad
en todo. Entonces la pregunta es, si yo sé que el ser no es un objeto de percepción, por lo tanto, todo lo que es un objeto de percepción es aparente, no es Brahman. Segundo es, dado que desde donde veo, si yo me instalo desde el jiva, estoy viendo los objetos perceptuales, o sea, sujeto perceptor, objeto de percepción, ¿ya? El asunto es saber, ¿no? Tener conciencia de que, como Swami nos dice, existe Satya o Advaita, Satya y Mitya. Entonces el asunto es, cuando veo una joya, la tendencia a ver a la joya, no el oro en la joya. Cuando veo la jarra, si me fijo en la jarra, estoy desde el sujeto perceptor, objeto percibido. Pero si sé que veo, digamos, la lama que hay detrás, el barro con lo que fue hecho eso, y el más yendo al fondo, el espacio, hay una cosa que al menos he aprendido y nos puede ayudar a todos, es comprender que Brahman es como el super mega power software inteligente que existe en el universo. O sea, no hay hardware, hay solo software. Entonces, ¿desde dónde? Desde el espacio de la conciencia infinita. Entonces el asunto es, si el sabio ve a Brahman en todas las cosas, es porque ve el underground, lo que subyace, pero no lo ve desde los ojos físicos. ¿Ya? Y eso es importante, es saber de que todo lo que vemos es como, es neti, eso no es neti, eso no es. Pero por otro lado, el jiva, que no existe, yo no existe, Marcos no existe, yo no soy el cuerpo, yo no soy la mente. Pero estoy jugando la actuación. La pregunta es quién es el actor, quién es la actuación. O sea, todo es Brahman jugando su propio juego. Pero si yo me identifico como Marcos el hacedor, y ahí la embarré. Entonces cualquier deseo, cualquier cosa, es desde del actor jugando la actuación. Pero cuando puedo ver de que todo esto es nada más que un juego, ¿ya? Y que todo esto es impermanente porque está en el espacio-tiempo del Bhutakaya, es fácil. Es fácil. El asunto es desde dónde me coloco para ver las cosas. Instálate en Krishna, no en Arjuna, decía Swami, vean desde Krishna. Entonces, desde Krishna todo es Krishna. Ahora, si me coloco desde Arjuna, entonces tengo que hacer el esfuerzo. Claro que como jiva tenemos que realizar la acción de hacer el esfuerzo correcto en el autoconocimiento. Pero el asunto es desde dónde parto para ver las cosas. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo aparente? ¿Qué es lo real? El asunto es desde dónde parto. Si yo sé que todo es Brahman, y bueno, es relajado jugar el juego, juguemos el juego. Swami dice, que, digamos, juega el juego, ¿ya? Juégalo. Entonces, desde ese lugar, ¿qué es una actuación? Desde la experiencia de este jiva, la actuación, saber que todo esto es un juego, que todo esto y que no es cuestión de no engancharse ya con esto en forma concreta, a mi juicio, digamos, es lo que permite vivir más relajado. Entonces, el trabajo hacia el autoconocimiento, como Swami dice en otros lados, el sabio vive siempre alegre y de buen humor. Entonces, yo creo que el asunto es, digamos, instalarnos desde ese lugar. Cuando está, dice, bueno, si quieres ser como los ángeles, ya practica como los ángeles. Entonces, si yo quiero ser un sabio, bueno, ¿cuál es la característica del sabio? Y desde ese modelo, porque el mismo Krishna habla de que es un modelo, todo es un modelo en este karma, el asunto es, ¿cuál es el modelo que tomo? ¿Ya? Entonces, desde ese lugar, ¿qué mejor ejemplo que Swami? Swami, ¿cómo te muestra, por ejemplo, practicante de yoga? ¿Cómo él va caminando? ¿Cómo él instala el pie? ¿Ya? La serenidad, la parsimonia con la que actúa. ¿Qué mejor ejemplo para nosotros devotos, a mi juicio de Baba, digamos, que ver cómo él actúa en mi vida, en mi mensaje? Bueno, vuestra vida en mi mensaje. Vamos a ir. Gracias, Marcos. Bueno, Seba de Leli y Marco Echeverry, el cierre para ambos de este hermoso círculo de estudio. Adelante, Seba, y después Marquito. Sairam, bueno, me estaba acordando de algo
cuando Swami dice, el sadhana que mayores frutos les rendirá es el del amor. Y a medida que vamos ganando complejidad en toda la riqueza de esto de la búsqueda de la sabiduría y todo, muchas veces no perder de vista esto que es tan esencial, que es el tema del amor. Porque para actuar con amor muchas veces tenemos que renunciar a inquietudes personales, ya bien sea para estar disponible para otras personas, para hacer un servicio, tenemos que renunciar a muchas cuestiones egoístas, y es muy simple. Y por ahí por eso también me llena el alma a veces escuchar que hay aportes desde los más intelectuales hasta aportes de los más sencillos y de hermanos, digamos, bien, que viven desde su autenticidad este principio, o sea, que vivir con amor. Y después, respecto a lo que contaba Livia, me acordaba de una anécdota que en el año 236 de la era cristiana estaban cambiando de papa, había muerto el papa entero y no había quien reemplazara al papa. Y de repente, cuando estaba todo el grupo decidiendo, se acercó un señor que se llamaba Fabián y le cayó, justo le hizo caca una paloma en la cabeza. Y no era una persona religiosa ni nada. Y sin embargo todos lo tomaron como que era una señal divina. Entonces ahí nomás lo eligieron papa, y se hizo todas las órdenes para hacerse obispo, bueno, terminó siendo, él fue el papa elegido. Y bueno, nada, me acordaba de eso, por eso se toma como referencia cuando alguien le hace caca una paloma en la cabeza a un pájaro, es como un signo de buena suerte. Bueno, vamos a escuchar a Marcos. Un abrazo, Zaina. Gracias, Seba. Livia, mirá lo que desataste, Livia. Dale, Marquito, adelante. Bueno, quizás Livia sea el próximo papa, digamos. La primera mujer papa. Primera mujer papa. Bueno, no, me quedé pensando en tu pregunta sobre que el costo del placer es el dolor. Y yo, por ejemplo, me acordé de dos cositas que dice Swami, ¿no? A mí me pasa, en general, digo, en el día a día, con un ejemplo del día a día, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo ganas de ir a tomar un helado, ¿no? Un deseo de ir a tomar un helado. Y quizás ir a tomar un helado genere, no lo sé, que pueda tener un accidente en la esquina, por ejemplo, ¿no? Entonces Swami dice, yo soy el que posee la visión del conjunto. Yo sé qué paso te conviene dar. Entonces dice, no hagas como esos pacientes que van al médico y le dicen qué píldora quieren tomar. Y a mí esto de que yo soy el que posee la visión del conjunto, yo sé qué paso te conviene dar, me quedó muy grabado porque fue la noche que Adriana quedó embarazada de Jesús, que leí ese mensaje. Y decía, entonces a mí lo que me pasa con ese tema es que creo que la palabra esta quiero, que tiene que ver con querer no sé, un trabajo, un bien material, una relación, que algo pase como yo quiero que pase, y ahí entran las dos palabritas, esto que Swami habla tanto del yo y el quiero, ¿no? Entonces, cuando yo quiero que pase algo, no tengo la visión del conjunto. Esto es lo que yo siento en mi vida, ¿no? Yo no tengo la visión del conjunto. Yo no sé qué paso me conviene dar. A veces creo saber qué paso me conviene dar o creo querer que tal cosa pase de determinada manera. Y cuando lo quiero con mucha intensidad y siento que eso me va a generar placer, inevitablemente cuando no pasa me genera dolor. Entonces ahí es donde van de la mano, que el costo del placer es el dolor. ¿Por qué? Cuando no se da. Pero lo que más ruido siempre me hizo fue esta frase de Swami: yo soy el que posee la visión del conjunto, yo sé qué paso te conviene dar. Entonces, eso me ayuda a no querer que muchas cosas pasen como yo quiera. Como decir, ok, a ver, ¿y qué me toca en este momento? ¿Qué tengo que vivir en este momento? ¿Qué experiencia tengo que vivir en este momento? ¿Qué personas tienen que llegar a mi vida en este momento? Y que sean las que tengan que ser. Entonces, lo que sí le pido a Swami es claridad para
para hacer lo correcto y para que no deje que me confunda. Siempre le digo eso, no dejes que me confunda. Acá Entonces, Adriana está escribiendo lo que vos estás diciendo, soltar el control y entregarme. claro, yo siento que el placer y el dolor tienen mucho que ver con eso, ¿no? Y que el beneficio de no estar sujeto al placer y el dolor es la ecuanimidad. Así que eso solo, gracias. Bueno, más que solo, buenísimo. Bueno, vamos a hacer un Oni Treyanti y hacemos el cierre formal de este extraordinario círculo de estudio, que le damos las gracias a Swami por juntarnos y expresarse cada uno, y después, como siempre decimos, esto queda en YouTube y mucha gente después lo disfruta y sigue creciendo como estamos tratando de crecer nosotros día a día. Gracias. Vamos a hacer un Om y 3 Shantis. Om Shanti, Shanti, Shanti. Muchas gracias a todos, Zairán. Hacé el Jai Bolo, Seba, Zairán. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Babajiki. Gracias. Gracias. Nos vemos el sábado que viene. Chao, chao. Buen fin de semana, gracias. Gracias. Gracias a todos.